Em, y principalmente me interesa también que ustedes vayan ya sintiéndose en Egipto. Este curso es como un soft landing para que ustedes se vayan imaginando, vayan pues teniendo datos, pero también tengan en su memoria, en su mente, algunos de estos paisajes magníficos que van a ver en Egipto, como son precisamente estos paisajes de las riberas del río Nilo. Estos paisajes son hermosos, pero tiene una fascinación y es que el Nilo corre tranquilamente. Es, digamos, como un río viejo. Esos paisajes pareciera que no hubieran cambiado mucho a lo largo de tanto tiempo, de tantos siglos. Claro, hay algunos sitios a lo largo del Nilo donde ya se están haciendo otro tipo de construcciones. Hay algún lugar por ahí cerca de Elefantina donde están haciendo un resort, por ejemplo, y hay algunos otros puntos donde sí se han edificado casas, hoteles, etcétera, pero básicamente el paisaje en general sigue siendo el mismo y esto es impactante porque nos retrae, nos retrotrae, nos lleva hacia esa época de la que nosotros vamos a hablar. Inicialmente, aquí con esta imagen del río Nilo, pues tener presente, por ejemplo, que la tierra de Egipto se llamaba para los egipcios, era el nombre con el que ellos la nombraban, Kemet, la tierra negra. La tierra negra es la tierra fértil, ¿sí? Es esa tierra que ha sido eh, inundada por el Nilo. Ustedes saben que el ciclo del Nilo tiene unos desbordamientos anuales y estos desbordamientos que se esperaban inundaban porciones de tierra pues bastantes. Y estas inundaciones proporcionaban un fertilizante natural para la tierra, de manera que el Nilo dejaba, cuando se recogían las aguas, dejaba una tierra fértil que podía dar abundantes cosechas y esto, por supuesto, representaba para los egipcios la seguridad de una vida cómoda porque tenían el alimento seguro y podían entonces dedicarse a otras cosas. Así es como la tierra negra significa eso, fertilidad. Porque más allá del Nilo, es decir, ya conforme uno se va alejando del Nilo, por supuesto empieza el desierto. Ahorita vamos a ver un mapa a propósito para que ustedes también sean muy conscientes de que el Nilo ha sido el verdadero don de Egipto que lo ha hecho pues grande a lo largo de la historia. Si no hubieran tenido los egipcios el Nilo, pues difícilmente habrían podido llevar a cabo todas estas magníficas empresas y generar todos estos monumentos de los que nosotros nos estamos ocupando. Entonces, pero ¿y entonces por qué se llama Egipto? ¿Cierto? Bueno, aquí tenemos aquí en pantalla este cuadrito que yo les pongo porque precisamente este nombre con el que lo conocemos hoy deriva de un término latino, Aegyptus, que a su vez derivaba de un término griego, ¿cierto? Aegyptos, es decir, más allá del Egeo. Bueno, entonces, eh, ¿por qué un término griego? Ah, bueno, pues precisamente por uno de los acontecimientos que vamos a conversar el día de hoy. Pero de entrada, para que ustedes sepan de dónde viene el término Egipto. Originalmente del griego, luego del latín y pues ya castellanizado tenemos este nombre que es Egipto. Pero originalmente ellos llamaban a su tierra Kemet, ¿vale? Bueno, aquí otra imagen más de estas riberas del Nilo. Aquí otra, ya con un poquito más de movimiento, ¿cierto? Con estos barquitos y veleros y cruceros de río que van de un lado a otro por el Nilo.
Este mapa, pues es importante para tener presente también en dónde está Egipto. Hoy en día, pues el vecindario está complicado, pero Egipto está en el norte de África, mira hacia el Mediterráneo, ¿sí? Tiene como vecinos a Libia, a Sudán, y aquí en su pantalla del lado derecho vemos el recorrido que tiene el río Nilo. Es decir, el Nilo no solo pasa por Egipto, ¿verdad? Él recorre varios países, es uno de los ríos más largos del mundo. Y entonces, bueno, hoy en día precisamente Egipto tiene que tratar con sus vecinos, con Sudán, con Etiopía, con todos estos que comparten el paso del Nilo, porque sigue dependiendo Egipto, el Egipto de hoy en día sigue dependiendo de las aguas del Nilo. Entonces, a mí me parece que Juliana en la charla de introducción les comentó que había ahí un tema que se estaba construyendo una represa de las aguas del Nilo en alguno de estos países vecinos, me parece a mí que Etiopía, y bueno, pues por supuesto los egipcios están como preocupados por ese tema. Efectivamente, o sea, el agua es un líquido literalmente vital porque los alrededores pues son desierto. Ahora, efectivamente, pues gracias a la tecnología y a las inversiones que hacen, por ejemplo, Emiratos Árabes en Egipto, pues pueden producir, pueden llevar sistemas de riego a otros lugares un poco más lejanos. Sin embargo, bueno, pues esto requiere muchísima inversión de dinero, muchísimo esfuerzo, etcétera. Es entonces una batalla, lo que quiero que ustedes tengan presente es que em, las proezas que logró el antiguo Egipto, así como la lucha que tiene el pueblo egipcio hasta el día de hoy, es una batalla contra el desierto, es una batalla contra los elementos naturales y es, digamos, parte de ese perfil egipcio, ¿sí? Em, por una parte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí recordar dónde está Egipto. Egipto se sigue sintiendo solo egipcio, ¿vale? Si tienen una nueva identidad, mm, por ciertas razones que ya íbamos esbozando la vez pasada, pero ellos siguen sintiéndose diferentes al resto de sus vecinos, ya sea en África o del Medio Oriente. Entonces, Egipto, como antiguamente, hoy también se siente diferente, ¿sí? Egipto, el antiguo Egipto, a lo largo, digamos, de la historia antigua, nosotros sabemos, seguramente ustedes han escuchado de otros pueblos que habitaron pues en las cercanías, ¿verdad? Que fueron como vecinos, porque realmente la región pues no es tan extensa, es decir, de donde está Egipto hacia Medio Oriente, pues es un vecindario realmente. En ese vecindario es en donde surge originalmente la civilización en la humanidad, en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros los historiadores seguimos considerando que surge por primera vez la civilización en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, de donde vienen todos estos términos de urbanidad, urbanización, Ur. Seguimos recordando a esa primera ciudad con estos términos. Entonces, sí, efectivamente, pero fue un tris antes de que Egipto pues empezara su camino también civilizatorio. Por eso es que si ustedes se fijan aquí, aparece casi contemporáneamente a Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia es este conjunto de ciudades que surgieron entre el río Tigris y el Éufrates, también ríos importantes que permitieron el desarrollo civilizatorio en el territorio que hoy es Irak. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí más o menos un poquito antes Mesopotamia y luego Egipto, empezó un largo camino. Aquí vemos el camino de Egipto y lo vamos a seguir viendo en otros cuadritos, ¿verdad? Una división que había entre el Alto y Bajo Egipto, que volveremos a ver en el mapa, después una unificación y luego el desarrollo ya propiamente como un gran estado, ¿sí? Como un imperio, el egipcio.
al mismo tiempo que en su vecindario, antiguamente, pues había estas importantes ciudades, primero las de Mesopotamia, y luego llegaron otros pueblos, acadios, babilonios, asirios, persas, etcétera. Un vecindario muy complejo siempre, porque no hay suficiente tierra fértil para tanta gente, ¿sí? La media luna fértil es solo una franja en donde hay condiciones apropiadas para la vida humana, para el desarrollo de la agricultura, etcétera, pero después, digamos, todo eso es un territorio complejo, ¿sí? El desierto, básicamente. Entonces, aquí lo que quiero que vean ustedes es eso, ¿no? Que sí, surge en Mesopotamia la civilización, pero Egipto no se queda atrás y está más o menos a la par de ese desarrollo civilizatorio. Es un desarrollo independiente y muy importante. Ahora, propiamente dicho, la historia de Egipto, lo veíamos ya un poquito la vez pasada, se divide del Egipto antiguo, se divide en estos periodos que ustedes ven aquí en la pantalla. Es decir, hay un periodo predinástico, es decir, antes de las dinastías y algunas muy famosas que nosotros conocemos, pero hay un periodo, digamos, de la prehistoria egipcia en donde, pues igual hubo un proceso del neolítico a la agricultura y todo este proceso implicó asentamientos a lo largo del Valle del Nilo, pues no había mucho para dónde hacerse, ¿cierto? Algunos oasis que existen todavía, que hoy se está comiendo la ciudad. Por ejemplo, el Cairo se ha comido un par de esos oasis que había antiguamente, pero no había más. Entonces, bueno, ese proceso en donde se van asentando a lo largo del río Nilo y ahí van prosperando estas poblaciones, ese es el periodo predinástico. Luego tenemos un periodo arcaico, o sea, como el primer momento de Egipto, que también se llama en algunos libros, en algunos documentos, época tinita, porque Tinis fue una de las primeras ciudades, pero quizás no tan importante como las que vamos a ver hoy. Entonces, este periodo arcaico y este tiempo también es importante, el 3100 es el momento de la unificación, ¿sí? De todos toda esa gente que se había establecido a lo largo del Nilo, estaban divididos también. Entonces, la división más profunda era entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto y llegó el momento de la unificación para que fuera un solo Egipto. Y eso se da alrededor del 3100 antes de Cristo. Después viene el Imperio Antiguo, que es el momento de las pirámides de Giza o de Gizeh, ¿cierto? Cuando también pues tenemos la Esfinge que veíamos la vez pasada, eh, la fundación de la ciudad de Memphis, de todo esto vamos a ir viendo con calma. Es el momento, el Imperio Antiguo de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, etcétera. Quiero comentar para que, digamos, tengan ustedes esta idea, es que después de estos imperios, como ustedes ven aquí en negritas, vienen imperios o, perdón, momentos intermedios, ¿sí? Esto generalmente se refiere a momentos de crisis, de coyuntura, incluso puede ser de invasiones, de guerras con otros pueblos, en donde Egipto vuelve a perder momentáneamente su unidad, está, digamos, en momentos difíciles y luego se recupera. Y esto sucedió por lo menos un par de veces en momento de crisis, el primer periodo intermedio, luego viene un imperio medio, ¿cierto? Y después vuelven a tener crisis y luego resurge Egipto con un imperio nuevo. En cada momento, como ustedes pueden ver, hay diversas dinastías. Entonces hay muchos faraones en cada caso. Nosotros no podemos ver todos los faraones porque tampoco se tienen datos completos de todos los faraones. Tenemos los nombres en el mejor de los casos, pero
pocos datos de muchos de ellos, ¿sí? Es más, sí, en el caso de los famosos faraones Keops, Kefren y Miserinos, con trabajos tenemos una figurilla, la que les puse la vez pasada, de Keops, imagínense, y eso, uno de los faraones importantes del Imperio Antiguo. Así pasa también con algunos otros de otros momentos. El Imperio Nuevo va a ser un momento grande, una época dorada para Egipto, ¿sí? Ahí vamos a ver muchos personajes interesantes. Luego, después del Imperio Nuevo, vendrá un imperio, un momento intermedio, complejo. Este Egipto grandioso entra definitivamente en su periodo de declive y así vamos a ir teniendo la llegada de otros pueblos dominantes hasta pues el momento de que Egipto deja de dominarse a sí mismo, empezando porque habrá una dinastía griega que lo vaya a gobernar, ¿sí? Ese es el último momento del antiguo Egipto cuando la dinastía tolemaica lo gobierne. Entonces todo arranca, como decíamos, en este periodo eh, predinástico, en este periodo arcaico. Nosotros vimos la vez pasada estas grandiosas pirámides de Giza, que son tumbas en esta necrópolis impresionante que es la de Gizeh, pero también las otras necrópolis reales son impresionantes, el Valle de los Reyes, por supuesto. Sin embargo, todo tiene un inicio más o menos sencillo. Vean ustedes esta imagen que es la tumba del hombre de Gebelein. Es un enterramiento, una momificación natural debido a las condiciones de calor que hay en la zona. Y este primer enterramiento que pertenece al periodo arcaico pues ven ustedes que no tenía ninguna complejidad, ¿verdad? Si pensamos en los periodos posteriores, de manera que también vemos una evolución en el tratamiento a los muertos. Aquí este hombre está enterrado en posición fetal, es decir, regresa al seno materno, en todo caso podemos hacer esa lectura, regresa al seno materno y va acompañado de un sencillo ajuar, pues era un hombre sencillo en todo caso, pero con algunos útiles que le puedan servir en su camino a la otra vida. Es decir, aquí ya vemos una idea de una transición al más allá, un regreso, en todo caso, a otra vida, como también para tener un nacimiento en esa otra vida. Pero esto arranca así, ¿no? Hasta terminar en este gran proceso de momificación en el que fueron tan especialistas los antiguos egipcios. Aquí tenemos esta otra vista de esta momia natural, ¿sí? Museo Británico es donde se encuentra esta tumba. Decíamos entonces que en la época tinita, en este periodo arcaico, es en donde va a tener lugar la gran unificación de Egipto. Muy importante, este nombre de Narmer, ¿sí? Narmer es el gran protagonista, el héroe de la unificación, o por lo menos el faraón, el rey, en todo caso a quien se le adjudica haber conseguido la unificación de Egipto. Esta pieza, que también está en Londres, pero la presento pues para que ustedes puedan tener una imagen, un rostro de Narmer, eh, pues por lo menos esta pieza se cree que representa a Narmer. Otra pieza muy famosa que representa unas escenas de esta unificación, de todo lo que representó enfrentamientos y batallas bastante duras, es la paleta de Narmer, que se encuentra, esta sí, en el Cairo, en el Museo del Cairo. Aquí estamos viendo la paleta por ambos lados, o sea, en sus dos caras, y representa a Narmer con la corona del Alto Egipto, ¿cierto? Ahí agarrando de las mechas y sometiendo a un vencido. Tenemos más vencidos. Y del otro lado, Narmer, ahora con la corona del Bajo Egipto, ¿cierto? Y está delante, pues, también de unos vencidos que ya han sido decapitados. Con otros símbolos antiguos que probablemente se refieran
a ciertas ceremonias o ritos que se llevaban a cabo. Vean ustedes el toro que estaba presente no solamente en Egipto, sino en buena parte del Medio Oriente, y Medio Oriente llegando hasta lo que hoy es Turquía, o sea, hasta la zona de Anatolia, el culto al toro sagrado, y bueno, Creta, por ejemplo, también tenía ese culto. Entonces era un culto muy difundido, de manera que aquí están representadas dos cabezas de toro. Y bueno, otros símbolos importantes, aquí nuevamente un toro caminando sobre un vencido. Esta paleta, entonces, es muy importante, esta pieza, ¿verdad? Para pues recordar este momento. Aquí la tenemos y esta es como la fachada del Museo del Cairo en donde se encuentra la pieza. Alto Egipto, entonces siempre se encuentra en la parte baja de la pantalla y es de donde viene el Nilo. Y el Bajo Egipto es en la parte superior de la pantalla, es el que baja hacia el Mediterráneo y se abre en este gran delta, el río, ¿vale? Y nuevamente aquí hago ahora sí énfasis en Memphis para que nos ubiquemos. Ya hablamos la vez pasada de Gizeh. Bueno, ahora vean ustedes ahí donde está Memphis. Está muy cerquita de donde se fundó el Cairo, Al-Qahira, pero esa Al-Qahira hablaremos en la siguiente sesión. Al-Qahira es el Cairo. Entonces ahora nos concentramos aquí en donde está Memphis y luego vemos nuevamente el recorrido del Nilo. Memphis entonces es esta primera gran capital del Egipto antiguo. Es la capital que fundó Narmer, ¿sí? Este héroe que unificó por primera vez el Egipto. Y vemos aquí en la pantalla una pieza monumental, no es Narmer, es Ramsés II, pero digamos es parte de lo que se ha encontrado, de lo que se pudo rescatar y de lo que se muestra en este museo al aire libre de lo que hay en Memphis, ¿sí? Entonces, tenemos estas piezas. Hay otras piezas interesantes. Entonces, muy importante este sitio porque pues representa el origen del Gran Egipto, ¿sí? Es el momento en el que ya arranca con grandeza el Egipto, como lo vamos a conocer después. Otra pieza también importante es esta esfinge, que se llama así, la esfinge de Memphis, que vean ustedes, es una magnífica pieza en una sola pieza de alabastro se talló esta esfinge. Pueden que las esfinges son guardianes también, y esta esfinge tiene rostro de faraón. ¿Cómo lo identificamos? Pañuelo real o nemes, el ureus, que es la diadema real también, que puede tener al buitre y a la cobra, que son protectores y símbolos de la realeza egipcia, y la barba postiza de Faraón, ¿vale? Entonces, Memphis, fundada apenas se logró la unificación, se calcula 3100 antes de Cristo por el mismo Narmer. Otra cosa interesante también ahí de Memphis es que pues fue durante mucho tiempo una importantísima ciudad para todo Egipto, hasta que Tebas la desplazó en importancia, ¿sí? Entonces, bueno, esto sucedió más o menos hacia el 2040 antes de Cristo. En Memphis, y este es otro dios que también va a ser interesante, va a aparecer Ptah en diferentes momentos. Va a estar representado Ptah en algunas tumbas en el Valle de los Reyes. Está representado en Abu Simbel, como lo mencionábamos la vez pasada, y es un dios demiurgo, ¿sí? Es muy importante, es como un dios creador, pero también tiene mucha relación con el otro mundo. Le llamaban los antiguos egipcios el antiquísimo, o sea, el dios que ha estado como siempre. Y en Memphis también pues se llevaban a cabo todas estas fiestas de entronización o de coronación de los faraones. Aquí a su derecha estamos viendo una representación de Ramsés II.
Bueno, es posible que haya sido otro faraón, pero Ramsés II en todo caso mandó restaurar la pieza y bueno, pues ahora se le conoce así, ¿no? Como un Ramsés II y por supuesto aquí lo tenemos con esta pose característica de avance, ¿cierto? Que tienen muchas de las esculturas egipcias. Esta sociedad entonces que ya avanzaba con rumbo definido al crecimiento, era una sociedad súper jerarquizada, a la cabeza de la cual, por supuesto, estaba el faraón, seguido muy de cerca por los faraones, los sacerdotes, perdón, los guerreros también eran un estrato muy importante, pero también lo eran los funcionarios públicos y entre ellos los escribas, van a tener un lugar muy importante de escribas. Hay varias esculturas, hay en el Museo del Cairo, se pueden ver por lo menos dos muy importantes escribas, campesinos y artesanos que trabajaban mucho en el antiguo Egipto en diversas áreas. Ustedes saben que los egipcios, como ya vimos, pues llegaron a ser expertos en muchas materias, la medicina entre ellas, sino solo la arquitectura, la ingeniería, las matemáticas, es decir, todo el calendario que hablamos la vez pasada, sino que también la medicina era una de las materias en las que ellos lograron pues grandes avances. Por mencionar alguna cosa, llegaron a hacer prótesis de partes del cuerpo. Sus médicos, sus oculistas también eran importantes. Todavía, y esa es una cosa que sucede hasta el día de hoy, por la arena hay muchas infecciones en los ojos. Entonces eran padecimientos pues recurrentes entre la población y en eso hubo bastante avance. Y finalmente los esclavos en las sociedades antiguas, bueno, pues era habitual que si necesitaban mano de obra, pueblos poderosos como lo fue el antiguo Egipto, pues entablaban una guerra y pues ahí tenían no solamente botín, del cual también echaban manos, sino por supuesto esclavos. Y todo esto entonces implicó toda esta riqueza que empezó a tener Egipto y todo este desarrollo, pues termina en una de estas primeras grandes manifestaciones culturales que son las pirámides de Gizeh, sin olvidarnos, por favor, de que estas pirámides magníficas, prismas perfectos que mencionábamos la vez pasada, tienen un proceso importante de desarrollo y la mastaba es el primer momento. Mastabas importantes también hay todavía y se pueden visitar, que son tumbas, por supuesto, y que al bajar pues están igualmente decoradas con escenas de la vida cotidiana de los que fueron sus señores en vida, ¿vale? Bueno, entonces el imperio antiguo es el momento en el que se desarrollan, se construyen las pirámides de Egipto con mano de obra, sabemos hoy, asalariada y que estos trabajadores tenían sus campamentos en las cercanías. Esto también lo sabemos. Aquí vemos nuevamente a Keops y a Kefren en unas piezas que se encuentran ahí en el Museo de El Cairo. Y pues avanzamos un poquito más en el tiempo, ¿cierto? Es la unificación y luego este primer gran momento del Egipto fueron del periodo arcaico al imperio antiguo. Posteriormente, vamos a tener un primer periodo intermedio, como ya decíamos ahí, de crisis social y de decadencia para arrancar nuevamente con el imperio medio, que más o menos son fechas aproximadas, va del 2050 al 1720, y que tiene las dinastías de la 11 a la 13. ¿Qué pasa entonces en el Imperio Medio? ¿Hay algún faraón importante? Sí, sí, sí lo hay. Aquí tenemos en la imagen representado a Mentuhotep II, del cual también mencionamos alguna cosita la vez pasada. Egipto, entonces,
recupera fuerzas y se lanza a una expansión por Nubia. En Nubia había oro, Siria y Libia. Ellos necesitaban, los egipcios, pues muchos otros recursos naturales que no hay hasta la fecha en Egipto, como maderas, por ejemplo, pero otras piedras preciosas, también lapislázuli, en el Líbano, por ejemplo, madera de cedro, que siempre se consideró en la antigüedad como una madera preciosa. Bueno, pues entonces Egipto compraba, pero en algún momento, dado su poder y su riqueza, decía, bueno, pero nosotros, ¿por qué vamos a comprar? Pues nosotros podemos tomar lo que necesitamos. Entonces había una tendencia en Egipto hacia expandirse por esta zona, ¿no? Por Nubia, que no existe ya, o sea, hay nubios, pero no existe Nubia. Entonces había una tendencia a expandirse más hacia el sur y por Siria y Libia. El faraón Mentuhotep es el que va a cambiar la capital a Tebas sin que todavía sea la gran capital religiosa de Egipto, pero sí ya hay un movimiento ahí hacia Tebas. Es importante Tebas, o sea, porque vamos a ver el mapa nuevamente. Estos faraones necesitaban hacer presencia en otros puntos a lo largo de Egipto, ¿no? A lo largo del Nilo. Por eso vemos que van dejando o construyendo templos o haciendo, digamos, algunas manifestaciones a lo largo del Nilo, porque no solamente querían estar en un lugar concentrados, digamos, en las cercanías del delta, sino que era importante que el faraón tuviera presencia a lo largo de todo Egipto. Bueno, entonces, Mentuhotep es uno de estos importantes faraones del Imperio Medio que construyó templos en Abidos y en Elefantina, y mencionábamos la vez pasada, fue el primero que construyó en Deir el-Bahari, y que pues a partir de ese momento se dejan de construir pirámides. Esta imagen de Mentuhotep II, también es del Museo del Cairo, está representado él en una forma osiríaca, es decir, que recuerda a Osiris. Osiris, el dios del inframundo, ¿se acuerdan? Que siempre está representado como como tipo momia, así totalmente vendado, y tiene un color como azul verdoso de la piel, esposo de Isis. Entonces, bueno, aquí tenemos a Mentuhotep II en una representación osiriaca, como faraón con la corona roja del Bajo Egipto, ¿vale? Avanzamos un poquito más después del Imperio Medio, vamos a tener pues, un segundo periodo ahí de complicaciones. Me regreso un momentito aquí porque lo que pasa después del Imperio Medio es, no solamente le pasó a Egipto, sino que es un momento ahí de inestabilidad general en la región. Hay movimientos de pueblos semitas. Interesante porque llegan a Egipto los Ixos, de origen semita, si vienen del desierto, son pueblos del desierto, entran a Memphis, y bueno, tratan de imponer una nueva dinastía, es un caos, Egipto entra en guerra. Los Ixos logran imponerse momentáneamente en el poder, los tienen que sacar, etcétera. Pero es interesante porque algunos historiadores sugieren que esos Ixos de origen semita eran como los ancestros de los hebreos, porque ustedes saben que pues va a haber población hebrea en Egipto que luego va a salir, ¿cierto? Bueno, pues parece ser que este es el momento en que llegan estos ancestros, digamos, de los hebreos. Se llaman Ixos en este momento los que llegan a Egipto y entonces hacen un quiebre ahí en el país. Hasta que logran echarlos, los egipcios echan a los Ixos y se recompone Egipto en un nuevo momento, que es el Imperio Nuevo. Una cuestión interesante que tenemos en el Imperio Nuevo es que hay una como conjunción de muchas personalidades, muchos acontecimientos. Es el momento de gran madurez
de Egipto, el Imperio Nuevo. Es el momento en el que ellos están totalmente seguros de su fuerza, si ya tienen un largo recorrido en la historia, están seguros de quiénes son, tienen una identidad completa, saben cuál es su alcance en poderío, quiénes son sus eh, enemigos, cuáles son los recursos que necesita. Decir, es un Egipto que ya saben dónde está parado, que tiene completo conocimiento de sus alcances. Entonces, una vez que expulsan a los Ixos, inicia esta época dorada del antiguo Egipto con faraones muy famosos. Entre ellos vamos a tener a una reina faraón que va a ser Hatshepsut, a quien vemos aquí en la pantalla, en una pieza que está en el Museo del Cairo. Hatshepsut es la única mujer que se nombró faraón en el antiguo Egipto, una figura compleja, incluso para hoy, para los que cuentan la historia, para los egipcios que cuentan la historia del antiguo Egipto, hablar de esta mujer atrevida, una mujer valiente, una mujer muy buena administradora de Egipto porque durante todo su periodo de reinado, que estuvo al frente del gobierno alrededor de unos 20 años, Egipto prosperó y las finanzas estaban perfectas. Claro, lo que hizo Hatshepsut fue usurpar el cargo, en tanto que su hijastro tenía la minoría de edad, pero una vez que llegó a la mayoría de edad, ella no entregó el poder y se quedó, como decimos, atornillada ahí. En todo caso, fue una de las mejores, entre los gobernantes de Egipto, una de las mejores o de los mejores. ¿Sí? Ahí vemos a Hatshepsut, ella pertenece a estas dinastías del Imperio Nuevo. El sucesor de Hatshepsut va a ser otro faraón súper famoso que es Tutmosis III, al que los egipcios también recuerdan mucho. Aquí tenemos una estatua en su pantalla del lado izquierdo que fue un obsequio de Egipto a Colombia. Yo no sé si ustedes la conocen o la han visto. Esta estatua fue un obsequio del gobierno de Egipto al pueblo de Colombia y la regalaron en el 2002. Muy interesante que de estos grandes faraones que tuvo el antiguo Egipto, ellos recuerdan a Tutmosis III. ¿Sí? Entonces, esta estatua está muy cerquita del Archivo General de la Nación, aquí en la Candelaria, cerca de la Casa de Nariño. Ahí es donde está Tutmosis III. Tutmosis III fue un gran guerrero, muy capaz, súper peleado con la figura de su madrastra Hatshepsut, pero él mismo muy inteligente, muy capaz, se le ha llamado el Napoleón del antiguo Egipto, porque él expandió también las fronteras de Egipto y prosperó bajo su reinado de Tutmosis III. Aquí tenemos una imagen de este templo de Hatshepsut que veíamos la vez pasada, en Deir el-Bahari, con una arquitectura totalmente diferente, un estilo innovador que nos sigue pareciendo por su equilibrio, por su simetría, por su sobriedad, nos sigue impactando, ¿cierto? Es en el mismo Imperio Nuevo donde vamos a tener también las famosísimas figuras de Akenatón y de Nefertiti, que ya hablábamos la vez pasada, este hombre que tuvo a bien querer implementar una gran reforma religiosa en su nación, una reforma que no prosperó, pues porque decíamos, Akenatón no tuvo como la pedagogía suficiente para que su pueblo entendiera de qué iba este nuevo culto que él estaba promocionando y al que él se dedicaba junto con su familia, el culto al disco solar Atón. Entonces, pues la memoria también de Akenatón quiso borrarse. Son pocas las esculturas que tenemos de este faraón. Algunas han sido reconstruidas, si estaban en pedacitos, algunas de estas piezas. Una de ellas está ahí precisamente en el Museo de Luxor. Entonces, bueno, Akenatón, un recuerdo difícil, un personaje complejo para la historia
del antiguo Egipto, pero para que ustedes vean también cómo iba evolucionando la reflexión alrededor de la religión también, ¿no? De manera que, pues en este caso, Akenatón implementó esta fórmula, cambió la capital también a Tel el Amarna, que fue su capital, pero no prosperó. O sea, una vez que Akenatón muere, pues esto termina su reforma, termina su capital, termina todo, ¿sí? Y después de Akenatón, aquí nada más les quería yo poner este dato curioso. Salió el otro día en una página sobre egiptología que yo sigo en redes sociales, esta fotografía del cuidador en la zona de Tel el Amarna, se parece bastante a los rasgos con los que el mismo Akenatón se representaba, ¿no? Nada más, dato curioso, únicamente. Dentro del Imperio Nuevo, estamos todavía en ese momento, ¿cierto? Está también la figura de Tutankamón. Cuando hablemos de biografías, vamos a hablar quizás no tanto del faraón, pero sí algunos detalles sobre quién fue y qué era lo que le pasaba a Tutankamón. Vean ustedes que ya cambia el nombre de Akenatón a Tut Ankh Amón. Es decir, este joven faraón cambia o vuelve a la normalidad todo el culto religioso a Amón, que mencionábamos la vez pasada, y restablece pues casi todo lo que había Kenatón deshecho. ¿Sí? O sea, vuelve a la normalidad el culto a Amón, vuelve el clero, vuelve todo el sistema tradicional de cómo funcionaba Egipto en su momento, pues lo hace Tutankamón. No tiene tiempo de hacer mucho más porque el faraón muere muy joven, más o menos a los 18 años, por varias circunstancias, malformaciones congénitas, una infección maltratada. Seguramente el faraón tuvo muchos dolores, no caminaba bien. Hay muchos bastones que él usaba, es decir, el faraón pues tenía problemas, no pudo lograr junto con su esposa un hijo sano, o sea, Angesenamón, que fue su esposa, parece que tuvo varios abortos, entonces era ya el final de una dinastía que por endogamia, que era una de las costumbres también entre la realeza egipcia, es decir, que se casaran entre hermanos para conservar la pureza de la sangre real, pues en algún momento tiene sus consecuencias, ¿vale? Pero importante recordar que Tutankamón lo que hace o lo que alcanza a hacer en su poco tiempo de reinado, pues es restablecer todo aquello que Akenatón había tratado de quitar. Bueno, aquí vemos nuevamente entonces nuestro mapa, Memphis, en lo que, digamos, hoy prácticamente es el Cairo, que es que el Cairo se ha extendido demasiado, pero digamos que el Cairo se fundó cerca de donde estaba Memphis y ahora pues ya creció. Y a lo largo del Nilo, ven ustedes, aquí está Tebas, y entonces siguiendo hacia el sur está Abu Simbel, Filé, etcétera, ¿no? Estos otros importantes puntos. El Valle de los Reyes, en donde están estas tumbas reales, como la de Ramsés II, pero por supuesto la de Tutankamón, ¿vale? Ahí en el Valle de los Reyes. Imperio Nuevo, estamos aquí, más o menos hacia el 1550 y hasta el 1080, famosas las dinastías 18 a la 20, eso es en el momento en el que nos encontramos ahorita en nuestra conversación. Otro, en ese momento también del Imperio Nuevo, otro personaje, piensen el tamaño de los personajes, por eso les digo que es la época dorada del Antiguo Egipto, que Ramsés II hace presencia por todo Egipto. Él se mandó representar miles de veces para que su pueblo lo conociera y hasta el día de hoy lo conocemos, representado así, inmortalizado con ese rostro joven, magnífico, poderoso del faraón.
el tercer faraón de la dinastía 19, coronado en 1279, uno de los más grandes e importantes faraones del Egipto antiguo. Ramsés II fue de todo, gran estratega militar, conquistador, constructor, pero también yo diría que uno de los primeros reyes mediáticos de la antigüedad. Y vamos a ver por qué. Cuenta la tradición, ¿verdad? Esto no se ha podido comprobar del todo, que fue a Ramsés II al que le tocó la salida del pueblo hebreo de Egipto. Pues en la Biblia no se dice qué faraón era, simplemente que el faraón para arriba, el faraón para abajo y no sé qué, pero no dicen qué faraón. Tenemos esta imagen alusiva al hecho. Y el sitio, digamos, emblemático de Ramsés II, aunque no el único, es Abu Simbel, este templo del que hablábamos la vez pasada, dedicado a los dioses Ra, Amón y Ta, otra vez, este dios oscuro. Asimismo, este templo está dedicado a Ramsés II divinizado. Eso no hay que perderlo de vista, porque esa es una divinización, una presencia monumental que quería hacer Ramsés en esta zona de Egipto, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, Abu Simbel es como el extremo grandioso en Egipto antiguo. Bueno, ¿por qué se mandó a hacer Ramsés II este humilde templito por la victoria que decía Ramsés haber tenido sobre los hititas en la famosísima batalla de Kadesh de 1274? Batalla de Kadesh, muy importante porque es el momento, es muy importante por varias cosas la batalla de Kadesh, pero así concretando, em, los egipcios dijeron haber derrotado al otro gran ejército de la antigüedad en ese momento, que eran los hititas, cuyo territorio básicamente estaba en Anatolia, lo que hoy es Turquía, y entonces bajaban, ¿no? Los hititas empezaron a bajar y en Siria se encontraron con los egipcios, porque los egipcios se estaban extendiendo hacia allá y entonces ahí hubo pues un pequeño complique, ¿verdad? Importante la batalla de Kadesh porque de esta batalla en donde ahora sabemos que terminaron empatados, quedaron tablas, se deriva el primer tratado de paz de que tenemos noticia efectivamente en la historia. Sí, o sea, hay registros. Eso es lo importante. Y Ramsés II se manda a representar muchas veces a cada rato, derrotando enemigos, ¿no? Pues en este caso, hititas, con su carro de guerra muy poderoso, etcétera. Ahí en Abu Simbel también está representado en las paredes el faraón. Vean ustedes que se representa como un gigante con la corona doble de Egipto, agarrando por las mechas a un montón de hititas, de vencidos, y bueno, ahí todos suplicando, por favor, al faraón que tenga piedad, ¿no? Pero pues él no está dispuesto a tener piedad de los derrotados. Y varias veces se repite esta escena con Ramsés II en varios momentos y luego será reproducida por otros faraones también. Ya veíamos que es un estilo que recuerda a Narmer, ¿cierto? En la paleta de Narmer también está este faraón agarrando de las mechas a los vencidos. Bueno, pues es una forma ahí de decir, ¿no? Que están venciendo. La momia de Ramsés II ha sido muy famosa, ha viajado mucho. Ramsés es muy famoso, él sigue gozando de su fama. Ahora no sale tanto, pero sí ha habido ocasiones en las que la momia ha sido estudiada, ha sido, mm, eh, digamos, enviada para muestra en algunos otros países. Ahora, pues ahí en el Museo Nuevo, donde están las momias reales, se puede ver a Ramsés II, a Tutmosis, se pueden ver algunas momias de los faraones, pero gracias a las nuevas tecnologías podemos tener una mejor idea de cómo era físicamente el faraón. Vean ustedes que es un faraón muy anciano, ya gracias a su momia sabemos que efectivamente Ramsés murió pasados los 90 años. Tenía unos números impresionantes Ramsés, él gobernó como 67 años,
vivió más allá de los 90, tuvo como 100 hijos, Ramsés II, entonces hizo de todo. Por eso también es excepcional este faraón. Este es, a grosso modo, digamos, lo que hubo en el Imperio Nuevo. Claro, después de Ramsés II no hay otra gran figura, otro gran faraón. Ninguno estará ya a la altura de Ramsés II. Y posteriormente, luego de estas grandes construcciones monumentales que manda hacer Ramsés por todo Egipto, pero Abu Simbel como uno de sus lugares insignia. Viene entonces este nuevo periodo intermedio que ven ustedes ahí en la pantalla, en donde Egipto, nuevamente en crisis, empieza también a sufrir invasiones de otros pueblos. Fíjense que también es el momento en el que llegan lo que se llama en la historia las invasiones de los pueblos del mar. ¿Quiénes eran? Exactamente no sabemos. No hay documentación al respecto de quiénes eran, pero fueron diferentes oleadas de pueblos, al parecer de origen o bien germano o celta, que llegaron a invadir estos antiguos pueblos porque se enfrentaron los pueblos del mar con hititas y se enfrentaron con egipcios, pero también entraron a Palestina y bueno, pues ahí la Filistea tiene también su componente de estos pueblos invasores. Entonces, Egipto derrota a los pueblos del mar, o sea, los expulsa, los echa, no logran apoderarse de Egipto, pero los hititas no lo lograron y cayeron, desaparecieron prácticamente de la historia ante estas invasiones. Pero luego vendrán los asirios y luego vendrán los persas. Entonces aquí tenemos, ven ustedes, entre los siglos séptimo y octavo antes de Cristo, el imperio asirio hacia dónde se había extendido. Y todo esto deriva pues de esta decadencia, de este declive por diferentes cuestiones, ¿cierto? En las que había caído Egipto y en este momento pues pertenecía hacia estos siglos al imperio asirio. A su vez, pues los asirios y Babilonia misma va a sucumbir ante una nueva fuerza que viene de lo que hoy es Irán, la antigua Persia, y estos van a ser los persas aqueménidas, cuya dinastía fundó Ciro el Grande, que aparece también en la Biblia, el que liberó a los hebreos de Babilonia, que los liberó del exilio babilónico, les dio el chance de volver a Jerusalén y les dio incluso plata, Ciro el persa, para que pues, reconstruyeran el templo. Estos persas, descendientes de Ciro, bueno, pues van a expandirse de una manera impresionante. Un gran imperio persa que va a llegar hasta Grecia, por un lado, y por el otro lado hasta Egipto. De manera que, imagínense, Egipto dominado por otra fuerza extranjera, ¿sí? Proveniente de lo que hoy es Irán. Claro, esto por supuesto a los egipcios no les hacía ni tantita gracia. Tampoco es que los persas estuvieran ahí presentes permanentemente. Un poco más o menos lo que pasará con los romanos, aunque los romanos sí tendrán presencia en sus lugares, es que el persa nombraba un gobernante en su representación y lo que necesitaba siempre el persa eran hombres para su ejército y tributos. Claro está. Bueno, entonces Cambises, que fue hijo de Ciro, conquistará y entrará triunfante en Memphis, que seguía siendo el gran símbolo, fíjense, en el 525 Memphis era símbolo de Egipto y toma la ciudad. Y esto va a ser así, digamos, un Egipto con una presencia extranjera, con una dominación, hasta la llegada de Alejandro Magno, que es otro extranjero, en todo caso. Pero como Alejandro llega con la misión, ¿verdad?, de derrotar a los persas por lo que les había pasado a los griegos con ellos. Alejandro es griego, pero griego del norte, de Macedonia. Entonces, tampoco es que sea griego clásico, o sea, no es de Atenas, por ejemplo, ¿no? Bueno, en todo caso, Alejandro
será uno de los grandes generales de la antigüedad, admirado por todo el mundo, Julio César, admirado por Napoleón, etcétera. Alejandro, entonces, se lanza a la conquista del imperio persa, que como vimos abarcaba Egipto. Entonces va entrando en el territorio Alejandro y se va nombrando libertador. Y claro, las ciudades griegas del Asia Menor, pues lo reciben tal cual, como libertador. Alguna que otra le hará resistencia, pero en general Alejandro sigue derecho, ¿no? Hasta adentrarse en el corazón del imperio persa. Pero otra nación que lo recibe como libertador, pues es Egipto, y lo coronan de una vez como faraón, digamos, rechazando, repudiando con este gesto la dominación persa, y prefieren que Alejandro lleve la corona doble de Egipto a seguir bajo el poder del persa, ¿no? De manera que, bueno, pues ahí tenemos esta vuelta que hace Alejandro. Alejandro rinde honores a Amón. Él va a Siwa, que era un santuario. Esto sucede en el 332 antes de Cristo, cuando Alejandro pues es coronado faraón y luego se devuelve y entonces entra finalmente en pues la fase final del enfrentamiento contra los persas, a quienes va a derrotar en la batalla de Gaugamela, finalmente, ¿no? Vean ustedes nada más para que tengan una idea, o sea, desde Macedonia y Alejandro entra eh, y las ciudades de Asia Menor, decíamos, pues lo saludan a Alejandro, lo saludan como libertador, hace toda esta vuelta y luego ya se enfrentará a los persas y seguirá su recorrido, Alejandro, sabemos, hasta los Himalayas, hasta que sus hombres le dicen, Alejandro, ya no más, por favor, no sabemos para dónde vas y ya no queremos seguir. Entonces, Alejandro domina al imperio persa, libera a Egipto de esta dominación y en Egipto también Alejandro fundará una nueva ciudad que será la muy famosa Alejandría, por supuesto, ahí en el año 331 antes de Cristo, cuenta la tradición, cuenta la leyenda que Alejandro tuvo un sueño en donde un anciano le mandaba a visitar la isla de Faro. Cuando Alejandro vio el sitio, decidió fundar ahí una nueva ciudad y esta se convertiría en la gran capital de la dinastía griega de Egipto, epicentro de cultura, punto de encuentro de los más grandes sabios de su tiempo, la ciudad de Alejandría con el famoso faro. Aquí una pieza con Alejandro representado como faraón, ¿sí? Nuevamente aquí el 332 antes de Cristo, el momento en el que estuvo Alejandro ahí en Egipto, la posterior batalla de Gaugamela en el 331, cuando definitivamente cae el imperio persa, pero luego Alejandro muere eh, y entonces no se sabe qué va a pasar porque Alejandro no nombró a un sucesor. eh, Roxana, su esposa, estaba esperando, estaba embarazada, pero no se sabía si ese bebé iba a ser niño o niña, y además tampoco sus lugartenientes iban a tener la paciencia de esperar hasta la mayoría de edad de ese hijo o hija. Entonces, entran sus lugartenientes en una guerra entre ellos, ¿cierto? En una pelea tremenda. En todo caso, lo que sucede es que Ptolomeo se va a quedar con Egipto, ¿sí? Aquí vemos Ptolomeo y este será su territorio y bueno, otros, ¿no? Seleuco, Antígono, Casandro, Lisímaco, todos empiezan a pelearse entre ellos. Y Seleuco, por ejemplo, pues irá ganando territorio. Para nosotros es importante recordar eso, que se instala una dinastía de origen griego en Egipto. Y entonces es, pues digamos, a partir de este momento, si lo queremos tomar así, que no podrán, por esto o por lo otro, volver a gobernarse los egipcios a sí mismos, sino hasta el siglo XX, básicamente, ¿sí? Siempre habrá una potencia, un poder, un pueblo extranjero que gobernará Egipto. Y será hasta el siglo XX cuando los mismos egipcios tomen las riendas de su nación.
Entonces ahí instalada el periodo helenístico, el Egipto tolemaico por Ptolomeo, ¿cierto? En el 332 y hasta el 30 antes de Cristo. Aquí tenemos nuevamente una línea de tiempo para que vayamos viendo este recorrido, ¿sí? Nosotros ya hablamos de esto, invasiones sucesivas, asirios, persas, griegos, y luego vendrán los romanos, ¿sí? Esta es la dinastía de Ptolomeo, del lugarteniente de Alejandro, y de Ptolomeo desciende la famosa Cleopatra. Cleopatra séptima es la Cleopatra que nosotros conocemos, será la última reina de Egipto. Aquí en esta pantalla de época tolemaica, algunos de estos sitios importantes que comentamos la vez pasada, como el templo de Philae, con Ombo, Dendera. Ujú. Luxor siempre, y Luxor y Karnak va a tener modificaciones dependiendo los faraones. Cada uno meterá su manita, le hará alguna añadidura, le quitará, le pondrá, etcétera. Es una zona muy extensa, un gran complejo religioso, entonces siempre habrá ahí una manita dependiendo el faraón. Pero entonces recordar estos importantes templos. Estamos ahí, como vemos en su pantalla, en el último momento del antiguo Egipto. Llegan, decíamos, los romanos. O sea, ya para el siglo primero antes de Cristo, Roma ya tenía un largo recorrido, ¿sí? O sea, lo que nosotros recordamos de Roma, que es el Imperio Romano, es como la última fase de la historia de Roma. Es la fase de principado, también se le llama, lo que nosotros conocemos como Imperio Romano. Pero entonces Roma había hecho un gran recorrido y había hecho grandes conquistas en su periodo como república, que fue el periodo más intenso cuando conquistan Hispania, cuando conquistan las Galias, Julio César, etcétera. Entonces, grandes provincias caen bajo la dominación romana en el tiempo de la República. Bueno, y esto dura hasta el 27 antes de Cristo. Es el periodo en el que se marca el final de la República o de este periodo como tal y el inicio del imperio o del principado, ¿vale? Julio César, entonces, no fue emperador, importante, por favor, él fue dictador, fue cónsul, fue dictador perpetuo, en todo caso, pero no fue rey, no fue emperador. Estaba así de convertirse en, no sabemos, cuando lo mataron en los idus de marzo del año 44 antes de Cristo. Pero antes de que muriera Julio César, pues él fue un gran general, hizo estas importantísimas conquistas para Roma, que fueron las Galias, que dejó 5 galos. Bueno, los galos eran celtas. Se enfrentó con el Senado Julio César, por eso es que temían que era lo que iba a querer hacer Julio César. Y el oponente a Julio César, el que defendía al Senado, era Pompeyo, que había sido su amigo, que había, digamos, compartido con Julio César en algún momento un triunvirato y habían gobernado juntos, pero ya en ese momento eran oponentes. Entonces, Julio César baja con sus legiones y se detiene aquí en el Rubicón, que era un río, es un pequeño río, no es imponente, pero era como la frontera entre los otros territorios y ya la entrada propiamente a Roma. Entonces, al cruzar el Rubicón era prácticamente una declaración de guerra a el Senado. Y entra, o sea, y pasa, por supuesto, Julio César en ese periodo muy famoso que se dice, Julio César exclamó, alea jacta est, la suerte está echada, vamos a ver qué pasa. Y entonces arranca una persecución en contra de Julio César y Pompeyo y él se meten en problemas, se enfrentan. Julio César termina imponiéndose a Pompeyo, Pompeyo sale huyendo. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo pudo haber lucido Julio César gracias a una de sus esculturas.
De manera que Pompeyo termina pidiendo refugio, asilo en Egipto, y en Egipto lo matan, porque ya sabían que estos dos romanos estaban muy poderosos, los dos estaban peleándose, y es el momento en el que, bueno, pues dicen un poco como lambones, en ese momento es el hermano de Cleopatra quien hace eso, estaba fungiendo como faraón, ya el hermano de Cleopatra, y entonces deciden matar a Pompeyo, cortarle la cabeza y enviársela como obsequio a Julio César. Y entonces Julio César iba detrás de Pompeyo y llega a Egipto y le dice, no, pues bienvenido, mira, te tenemos esta buena noticia, tarán. Y a Julio César le dio un coraje. O sea, cómo se habían atrevido a matar a un romano. Además, a ese hombre, al que había sido amigo de Julio César. Bueno, fue el acabose. En todo caso, el hermano de Cleopatra, por supuesto, no iba a gobernar más. Julio César toma posesión ahí mismo, ¿cierto? Se instala en el palacio, etcétera. Y tenemos ese famoso episodio en el que Cleopatra, que estaba en malos términos con su hermano esposo, que había tenido que escapar ella misma de palacio y de Egipto porque su vida peligraba, se entera que Julio César está en el palacio, regresa ella escondida, dicen envuelta en una alfombra, y logra tener una conversación con Julio César y explicarle cuál era la situación de Egipto y de la familia y de todo, que la ayudara. Y Julio César, pues, decide ayudarla y un poco más. Ellos entablan un romance. Cleopatra tiene un hijo de Julio César y pues tendrá su protección también hasta que lo maten. Aquí tenemos una reconstrucción del rostro de Cleopatra, pues también con base en este busto romano de cuando que parece ser que se hizo en el momento en que Cleopatra fue a visitar a Julio César a Roma con el hijo. Pero bueno, no les voy a contar más chismes sobre eso. Simplemente saber que la reina de Egipto estaba intentando por todos los medios conservar la autonomía de su nación. Así fuera una alianza con el romano, pero esa alianza a ella la protegía. Entonces, por lo menos siendo aliada cercana, por supuesto, haberle dado un hijo al hombre más poderoso de Roma, pues eso le aseguraba a ella el trono para su hijo, la autonomía de Egipto y un poco más de tiempo para esa nación que ya no estaba en su mejor momento. Y claro, bueno, pues después de la muerte de Julio César, ella quedará nuevamente un poco como a la deriva. Tendrá la suerte de encontrarse con Marco Antonio y él también se enamorará de Cleopatra, pero no va a ser el mismo caso y lo intentará, parece ser ella, con Octavio, y Octavio dijo que no, que o sea que la señora era muy narizona. Entonces, tenemos en la historia esta frase de que si la nariz de Cleopatra hubiera sido un poco más corta, tal vez hubiera tenido éxito con Octavio y la historia del mundo pues hubiera sido diferente, ¿no? Esto lo dijo Blaise Pascal en el siglo XVII. Esta es la reconstrucción también digital, ¿no? Ideal, también a partir del busto de Cleopatra. Fíjense, otra propuesta, otra versión. Los idus de marzo, cuando muere Julio César, el romance que entablan ahí Marco Antonio y ella, juntos se enfrentaron a Octavio en una famosa batalla que es la batalla de Accio o de Actium en el 31 antes de Cristo, en donde las fuerzas egipcias comandadas por Marco Antonio fueron derrotadas por Octavio. Y una vez que fueron derrotadas las fuerzas egipcias, es el final para el antiguo Egipto, ¿sí? Porque lo que sigue, y eso lo sabía muy bien Cleopatra, es que al derrotado, los romanos lo llevaban a Roma, humillado, encadenado, y lo paseaban por Roma para que la gente lo viera, o la viera en este caso, ¿no? Y por supuesto Cleopatra no iba a permitir eso, no iba ella a pasar por esa humillación, era la reina de Egipto y decide suicidarse, y esto sucede en agosto del 30 antes de Cristo, ¿sí? De manera que entonces Octavio es
el único, digamos, ganador de este enfrentamiento entre Egipto y Roma. Y a partir de ese momento, ahora sí, Octavio se va a convertir en el primer emperador de Roma y toma el nombre de César Augusto. César como homenaje a su tío abuelo, Julio César, y a Augusto, que es el título que le da el Senado. Bueno, entonces, por eso es César Augusto y así tenemos que ya Egipto se convierte en una provincia y además es propiedad personal de Octavio y es una provincia considerada como el granero de Roma por su fertilidad. A partir de ese momento hay una nueva sociedad que va surgiendo y esto lo vemos, por ejemplo, en los retratos de El Fayún, que son una expresión muy interesante, son retratos de fallecidos, entonces es un sarcófago que recuerda todavía algunas tradiciones del antiguo Egipto, como ven ustedes, o sea, en este momento, cuando recién entran en la dominación romana, Egipto conserva todavía su antigua religión. Entonces, es una mezcla, ¿cierto?, de tradiciones romanas, porque aparece el retrato de estos hombres y mujeres que ya vemos ahí el encuentro de las culturas y conservan aún algunas tradiciones egipcias antiguas. Este es un retrato, digamos, de la sociedad romano-egipcia, o para que veamos sus rostros retratados en estos sarcófagos y además muy buenos retratos, excelentes. Los antiguos templos van a ser también intervenidos por los emperadores Trajano, por ejemplo, Adriano, ¿cierto? Aquí tenemos al emperador Diocleciano representado y a una parte de su séquito, y esto se encuentra en una parte del templo de Luxor. Ahí se puede ver apenas, es así un poco la pintura ya, eh, digamos, desgastada, pero se alcanza a ver. Con el tiempo, como ustedes saben, se expande el cristianismo por el Imperio Romano y asimismo habrá un cristianismo particular de Egipto, que ya decíamos es el monofisismo, y este monofisismo cree en una sola naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Esta tendencia o esta línea cristiana dará origen a los coptos, cristianos coptos de Egipto, que existen hasta el día de hoy. Por supuesto, es una minoría, pero siguen existiendo y hay iglesias coptas en varios lugares de Egipto. Ahí en Luxor hay por lo menos dos iglesias coptas. Entonces, bueno, se puede ver la influencia ahí del cristianismo. El perfil de Egipto seguirá cambiando. Cae Roma, la Roma de Occidente, pero el Imperio Romano en su parte oriental sobrevive con el nombre de Imperio Bizantino. Egipto será parte del Imperio Bizantino, una provincia más. A los egipcios esto tampoco les hacía mucha gracia, no se identificaban con Constantinopla, que era la metrópoli, no tenían una relación, un feeling, no había tampoco un buen trato de la metrópoli hacia su provincia egipcia. Esta variante del cristianismo copta tampoco era del agrado de la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto? Con el patriarcado ahí en Constantinopla, entonces había muchos problemas y mucha tensión. Hubo problemas en el Imperio Bizantino, una inestabilidad y una tensión interna que derivaron en enfrentamientos entre los propios bizantinos. Heraclio fue uno de los importantes emperadores bizantinos que rescata y conserva momentáneamente Egipto. Como ustedes ven, Heraclio gobernará hasta mediados del siglo VII, y en el siglo VII ya aparecerá una nueva fe que vendrá con un ímpetu tremendo a conquistar
todos los territorios, como veíamos también la vez pasada, todos los territorios a su alcance, saliendo desde la Meca y Medina, atravesando el desierto, irán por la media luna fértil y para el otro lado, Egipto era la puerta a la conquista del norte de África, la cual pues evidentemente se llevó a cabo y de ahí ¡pum! Saltaron hacia España. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí por el momento. Es otro mapita de la conquista musulmana de Egipto para que la próxima vez arranquemos desde ese momento cuando Egipto cambia su perfil a un Egipto musulmán. Gracias.